Buenos días. En este video vamos a realizar un desarrollo y una explicación sobre las ideas fundamentales y conceptos principales que se mencionan dentro del capítulo 3, configuración de pedagogía desde la alteridad radical, que se puede encontrar en el libro Entramando Pedagogías Críticas Latinoamericanas del autor Fabián Cabalús Duqueis, en el cual el autor basaría sus ideas, sus opiniones y sus pensamientos desde lo que se conoce como alteridad radical, la cual es una referencia a la perspectiva, al enfoque filosófico en el que se busca reconocer y valorar y respetar las diferencias principales que se puedan dar dentro de un grupo de personas o dentro de una sociedad, en cuanto a sus identidades, su cultura, sus experiencias, sus pensamientos o sus ideologías. También la alteridad radical busca cuestionar esas estructuras de poder y busca criticarlas y exponerlas como aquellos agentes dominantes que han logrado marginar y desfavorecer a ciertos grupos por sus pensamientos o sus costumbres o sus prácticas de las cuales estos grupos dominantes no estén de acuerdo. El autor dentro del capítulo busca relacionar la alteridad radical en el ámbito educativo, en el ámbito de la pedagogía, en la que a partir de la alteridad radical la pedagogía se vuelva crítica y desarrolle enfoques educativos inclusivos y equitativos. Lo que el autor hablaría o mencionaría es que estos nuevos enfoques implican desafiar y criticar las normas y prácticas y reglas que ya están establecidas dentro de la educación, en pro de transformarlas y buscar que estas reglas ya no sigan perpetuando las desigualdades y la discriminación dentro de la educación o dentro de la pedagogía, en las que el autor aboga por el diálogo, por la conversación, una relación equitativa, respetuosa, aceptando y respetando las diferentes identidades y culturas que se puedan presentar dentro de esta comunidad educativa. A partir de lo anterior, de las alteridades radicales, el autor expondría un ejemplo muy importante, el cual él denominaría alteridades eróticas, las cuales se basan en las diferentes expresiones y experiencias sexuales que viven las personas, también a la diversidad de formas en las que las personas viven y experimentan su sexualidad, sus prácticas sexuales, y reconoce la diversidad de orientación sexual, identidad de género, preferencias. Este es un ejemplo muy importante, ya que a lo largo de la historia hemos visto que este tipo de comunidades o este tipo de diferencias sexuales o de orientación sexual han sido un pensamiento o una comunidad muy marginada y muy discriminada y oprimida. Entonces es ahí cuando el autor pone este ejemplo, ya que a partir de todo este pensamiento, estas ideas oprimidas, marginadas, estas comunidades que han sido discriminadas y oprimidas, es que el autor dentro del capítulo buscaría enfocarse en encontrar una filosofía de la liberación. El autor, más específicamente, hablaría de la filosofía de la liberación dusseliana, en la que esta filosofía se basa principalmente en cuestiones filosóficas de la liberación social, política y económica, especialmente de aquellas comunidades que han sido oprimidas y marginadas, y cómo éstas han enfrentado sus luchas y han enfrentado los desafíos que la misma sociedad se ha encargado de imponerles.
También esta filosofía de liberación, como la denomina el autor, es un enfoque en la búsqueda de la justicia social y que estas comunidades oprimidas sean liberadas, comprometida desde una perspectiva crítica en búsqueda de la transformación social. El autor también hablaría de algunos enfoques principales de esta filosofía de liberación, en las que se busque un énfasis de la ética de la liberación, es decir, un énfasis en la idea de que las comunidades marginadas, de que toda persona merece ser libre en cuanto a sus opiniones, sus pensamientos, y que estos deben ser respetados, aceptados y valorados dentro de la comunidad. También una perspectiva desde los oprimidos, es decir, que se valore y se acepten aquellas opiniones de aquellas comunidades que han sido oprimidas y marginadas, que ya no sigan siendo marginadas, sino que puedan tener una voz, un voto y una visualización más amplia dentro de la sociedad. Y a partir de estas dos se lograría desarrollar una filosofía intercultural en la que todas aquellas personas, todas aquellas culturas o comunidades puedan vivir armónicamente unas con otras, sin miedo a ser marginadas u oprimidas, sin miedo a que se les irrespete su cultura, sus pensamientos o sus ideologías. Es ahí que el autor enfoca esta filosofía de liberación dusseliana para establecer lo que él denomina en el título del libro, del capítulo, como la configuración de pedagogías desde la teoría radical. Dos ideas principales que se pueden encontrar en este capítulo sobre la alteridad radical es que el autor discute cómo se pueden configurar nuevas pedagogías a partir de la alteridad radical, en la que los educadores exploren las diferentes formas en las que se puede fomentar una reflexión crítica y de diálogo en el aula, respetando los contextos, pensamientos e ideologías de cada uno de los estudiantes o de cada uno de los maestros, en los que se respete y se valore todas las opiniones y todos los diferentes pensamientos. También otra idea principal es que a partir de la alteridad radical, la pedagogía debería convertirse en una relación sensible, una relación de escucha y una relación que invite a los estudiantes a participar activamente en los procesos de aprendizaje. Una educación en la que los profesores o educadores estén abiertos a escuchar y a comprender las perspectivas y pensamientos de los estudiantes. A partir de esta nueva configuración de las pedagogías, se mejora y se evoluciona más los procesos de educación, los procesos de aprendizaje, en las que a partir de la alteridad radical se genera un ambiente de confianza y un ambiente de retroalimentación de los estudiantes. El autor mencionaría la alteridad radical ya que este enfoque filosófico es el principal que ofrece claves para superar todas las diferencias que se puedan presentar dentro del ámbito educativo. Lo mencionado anteriormente, dentro del capítulo 3, lo podemos relacionar con dos tesis del libro Pensar de nuevo la pedagogía. La primera sería la tesis 2, en la que se establece que la pedagogía es una disciplina científica y práctica que se busca ocupar de la dimensión de la persona humana y en todas las dimensiones que tiene como objeto el estudio de los procesos de enseñanza. Es decir, la alteridad radical, o lo que se menciona en el capítulo 3, se puede relacionar con esta tesis, ya que la alteridad radical se busca en cambiar las prácticas que actualmente se enfocan en la enseñanza, en el aprendizaje. Busca establecer nuevos enfoques, nuevas prácticas en pro de desarrollar las formas de configurar una nueva pedagogía más
más proactiva, más beneficiosa para los estudiantes o para aquellos partícipes de la educación o de la pedagogía. También en la tesis 3 se establece que la pedagogía es una disciplina crítica que se ocupa de la reflexión sobre la práctica educativa y que tiene como objetivo la transformación de la realidad social. Esto se relaciona con el capítulo 3, ya que a partir de lo que el autor menciona como alteridad radical, se logra establecer y se logra ese objetivo de la transformación social, en la que la pedagogía es una disciplina crítica, en la que la pedagogía busca mejorar las condiciones de los estudiantes, en la que la pedagogía busca la transformación social en pro de mejorar la calidad de vida de aquellas comunidades que también han sido marginadas y de aquellos estudiantes, fomentando una reflexión crítica y fomentando el diálogo y aceptando las diferentes perspectivas, las diferentes posiciones y pensamientos que se dan dentro del aula, dentro de todos los estudiantes que participen en la educación. Esto fue todo. Para mí fue una actividad muy significativa para mí, muy retroalimentativa para mí también. Muchísimas gracias y espero esto sea de gran ayuda para ustedes.